¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlos de nuevo y recibir en esta ocasión a Enoc de Santiago. Enoc, muchas gracias por acompañarnos en esta charla. No, Mercedes, muchas gracias por la invitación. Fíjate que es muy interesante recordar a Carlos Monsiváis y recordarlo a través no solo de su obra, sino de todo lo que él hizo para México y por México. Y este Museo del Estanquillo, que es el que tú diriges hace ya un par de años, presenta, yo creo que propuestas muy interesantes de reflexión en torno a la obra que alberga, que son las colecciones de Monsiváis, pero también a cómo esas colecciones dialogan con México, con la ciudadanía. Tienen ahorita, con motivo de los 10 años, una exposición muy interesante, estos rituales del Monsiváis y sus manías. Cuéntanos, ¿qué es esto? ¿Qué es este mundo de rituales y de manías en el que él vivía y que de alguna manera nos define también como mexicanos? Claro que sí, mira, es una exposición que organizamos con motivo del 10º aniversario del museo. Y bueno, escogimos el nombre pues haciendo una analogía con una de sus mejores obras, que es Los Rituales del Carlos. Entonces, pues, bueno, aquí pusimos los rituales del caos y los rituales del Carlos. Entonces, quisimos hacer una exposición que hablara precisamente de el Monsiváis coleccionista por un lado y por el otro lado el Monsiváis cronista. Es una exposición en donde el mismo Monsiváis te recibe a través de una serie de videos, te va platicando pues cada uno de los núcleos temáticos, haciendo énfasis en una de sus grandes pasiones que fue la Ciudad de México. Cómo esta ciudad se fue desarrollando desde la época prehispánica prácticamente hasta nuestros días. Tenemos piezas extraordinarias, grabados prácticamente y ilustraciones desde la antigua México Tenochtitlan hasta la actual Ciudad de México, caótica, desbordada de gente, etcétera, ¿no? Una exposición que habla también de las causas de la ciudad, de la independencia, la revolución, la intervención francesa, etcétera, todas las causas que tanto interesaron a Carlos Monsiváis. Y después pues también no podían faltar obviamente pues aquellos artistas, escritores, artistas plásticos que a través de su obra hicieron crónica de la Ciudad de México. Y bueno, pues tenemos una galería de retratos, es como un álbum de la cultura mexicana de mediados del siglo XIX hasta nuestros días. Y bueno, donde la gente pues obviamente puede aprender muchísimo de historia. La exposición culmina pues con todo un módulo dedicado a la caricatura, está una maqueta extraordinaria de la familia Burrón, que bueno, pues es la delicia de todos los que nos visitan, etcétera. Es una exposición muy divertida en donde la gente pues conoce más de Monsiváis y también conoce pues muchísimo de la historia de nuestro país. Así es, la curaduría es fantástica porque te va llevando como por ese camino y a la vez un laberinto donde se cruzan las informaciones y Monsiváis va relatando precisamente todo eso. Pero me parece importante saber cuál es la intención del museo en estas reflexiones a lo largo de 10 años sobre lo que es ser mexicano y su identidad. Sí, bueno, el museo ese es un museo que yo creo que ocupa un nicho muy especial entre los museos de nuestra ciudad porque nos habla del desarrollo de la sociedad mexicana, el desarrollo de la ideología, de la idiosincrasia mexicana, cómo hemos ido cambiando y por qué los mexicanos somos de tal o cual manera, ¿no? Yo creo que Carlos, con este oficio de cronista tan agudo que tenía, pues supo escoger muy bien sus piezas y a través de las colecciones, a través de las curadurías que se han ido armando, yo creo que podemos reflexionar por qué los mexicanos estamos en el lugar que estamos ahora, por qué nuestra cultura se ha ido desarrollando de esta manera. Y bueno, pues es un museo donde todo mundo se siente identificado. Sí, la obra de Monsiváis, la obra literaria tan completa, con la crónica, con el reportaje, con la novela, con todo, la obra de él da para muchísimo y precisamente el museo me parece que alberga esas posibilidades. Hoy en día, en estos 10 años, ¿qué futuro le ves tú al museo en lo inmediato y qué quisieras proponernos?
Bueno, yo creo que el museo tiene pues larga vida, es un museo que se ha ido consolidando en esos primeros 10 años, es un museo relativamente joven, es un museo con muchísima afluencia, estamos prácticamente hombro con los grandes museos de la Ciudad de México en cuanto al número de afluencia, y bueno, pues es un museo que seguirá redescubriendo pues todas las colecciones que dejó Carlos Monsiváis, ¿no? Lo que nosotros tenemos como reto pues es continuar con este proceso de divulgación de sus colecciones y hacer y enfocarnos al estudio de estas. Mucho de la colección de Carlos Monsiváis no ha sido todavía estudiada, no ha sido debidamente catalogada incluso, ¿no? ¿Cuál sería esa singularidad de las colecciones de Monsiváis? Bueno, la singularidad es que es una colección cronista, es una colección que habla del arte popular mexicano, ¿no? Que habla no solamente del arte, sino que habla también de todos aquellos aspectos históricos que han hecho patria. Justamente todo esto que narras y que platicas me hace pensar mucho en el nombre de El Estanquillo, que es este lugar como mercadito, donde todo confluye, todo converge, y es como todas esas cosas que forman parte de la colección de Monsiváis, los juguetes, las miniaturas, los dibujos, los grabados, las caricaturas, las fotografías, la pintura, la parte literaria. Todo eso, ¿qué sentido da, digamos, a la lectura de lo que es la cultura popular mexicana? Bueno, es un museo que, como te lo comentaba, es un museo de crónica que nos habla del comportamiento de los mexicanos. Yo creo que eso ahí por donde va, porque a través como tú dices, de todas las colecciones, podemos hacer un recorrido gozoso de la sociedad mexicana desde el siglo XIX hasta nuestros días. La colección, como tú dices, se llama Estanquillo, pues obviamente porque encontramos en el museo de todo. Y a mí me gustaría hacer la reflexión de que, bueno, no solamente es un museo de cultura popular, es un museo también, yo diría, de historia, porque gran parte de los objetos que tenemos tienen un contenido histórico muy importante. Tenemos desde fotografías prácticamente poco conocidas de la Revolución, hasta algunas fotografías también y documentos relacionados, por ejemplo, ahorita con la Constitución del 17, ¿no? Entonces, es un museo que sabe mezclar el arte, la cultura popular, pero también siempre de la mano con profundos procesos históricos. Sí, o sea que el museo va a tener siempre vigencia, digamos, en su temática curatorial, en sus propuestas de exposiciones. Y sobre todo, lo que sorprende mucho es que Carlos Monsiváis haya tenido como esa capacidad y esa visión también de juicio sobre tantos fenómenos que definen al mexicano, ¿no? Su relación con los artistas es maravillosa y es un tesoro ver esos rostros, esas personalidades y cómo dialogaban. Sí, bueno, el museo hay que también hacer la reflexión de que tiene un alto contenido estético la colección, ¿no? Claro. Su cercanía con muchísimos artistas plásticos y bueno, toda una generación de oro de escritores, por decir, enriqueció de una manera impresionante la colección. Tenemos obviamente muchísimas obras de Francisco Toledo, Vicente Rojo. Hay una colección también extraordinaria, por ejemplo, de Miguel Covarrubias, del Chango García Cabral, etcétera. Es una colección que aparte de objetos de arte popular, pues también son objetos de arte, ¿no? De artes plásticas contemporáneas. Sí, incluso. sí. Y sorprende también mucho ver la temática de las exposiciones que han presentado a lo largo de estos 10 años. ¿Hay algún giro, o quizás la palabra sea algo nuevo que vayamos a ver los visitantes en estos nuevos años que vienen por venir? ¿Hay alguna intención distinta que quieras tú darle al museo? Sí, cómo no. Bueno, lo que queremos es precisamente rescatar todo este pasado que poco conocen muchas las generaciones que nos visitan el museo. Es un museo muy popular, como te digo, principalmente visitado por jóvenes. Y algo que queremos poner énfasis, por ejemplo, en este año y en el que viene, es dar a conocer la figura de Monsiváis y de sus contemporáneos, ¿no? Estamos pensando en una exposición que hable precisamente de la generación que acompañó a Carlos, tanto en las artes plásticas como en las letras. Sí, por ejemplo, la caricatura es genial porque es una crítica social. Así es. Ahora sí que punzocortante casi, pero a la vez con humor, con un sentido, un deleite. Y la caricatura es como un tema muy particular también de las colecciones de él.
Yo creo que es de las mejores colecciones de caricatura que hay en nuestro país y tenemos, digamos, las dos grandes vertientes de caricatura, ¿no? La caricatura política y la caricatura costumbrista, que a veces Así se es. mezclan también. Claro. Hemos hecho ya muchas, yo creo que ya hemos hecho muchas colecciones de caricatura. Queda ahora vienen la oportunidad a otros procesos históricos. Estamos pensando también hacer un análisis, por ejemplo, de la nota roja y de por qué México se ha convertido en un país tan violento, si es eso lo que queremos para un futuro, Claro, ¿no? la labor periodística Así también era Así importante en la crítica de Monsiváis. Totalmente. Allí, ¿qué aportación quisieran hacer sobre, pues también cómo vivimos hoy en día la nota y la prensa? Estamos Totalmente. informados de otra manera, ¿no? Totalmente. La nota roja nos ha acompañado prácticamente pues, desde la colonia, un poco después, empezamos con grabados de posada, etcétera. Sí. Pero sí queremos hacer una reflexión, sobre todo con las nuevas generaciones, diciendo, bueno, siempre ha habido nota roja, siempre ha habido violencia, nunca en los grados en los que estamos ahora, y si es eso lo que queremos para nosotros y para nuestras futuras generaciones, ¿no? Y desde el punto de vista, Enoc, literario, crítico, analítico, por decirlo así, ya en niveles más altos, ¿no?, del pensamiento, la aportación del museo a través de la obra de Monsiváis, ¿cuál sería? Bueno, yo creo que la aportación del museo. Más allá del gozo inmediato de ver una exposición y ver una colección. Así es. ¿No? Pero yo creo que la aportación del museo es precisamente dar a conocer de otra manera, digamos de una manera, en una tercera dimensión, todos los intereses y todas las inquietudes de Carlos Monsiváis. Hay una relación directa entre lo que escribió Carlos en lo que le interesaba y en el carácter y en la esencia de sus colecciones. Creo que por ahí es por donde nosotros estamos trabajando, Sí. en dar a conocer lo que escribió Carlos, que no siempre es muy fácil entenderlo en sus libros, pero de una manera mucho más sencilla a través de las colecciones. Y para concluir, Seguro. esta charla, el museo es un museo joven, Ujú. pero dentro de su juventud ya tiene 10 años. Así es. Y tiene un lugar importante en el centro histórico de la Ciudad de México y convive con otros museos. ¿Qué dinamismo quieres tú darle al museo precisamente con ese circuito cultural de lo que ofrece el centro histórico de la Ciudad de México? Bueno, el museo, digamos, obviamente hay una gran competencia de museos en el centro histórico. Creo que tenemos un nicho muy particular, que es este carácter de popular histórico. Y bueno, colaboramos directamente con todos los museos de la zona, ¿no? Tenemos circuitos, por ejemplo, durante los noches de museos, que es el último miércoles de cada mes, etcétera. Hay un grupo incluso de especialistas que están trabajando en accesibilidad para personas con discapacidad. Tenemos también un grupo en el cual participamos todos los grupos de todos los museos del centro histórico en desarrollar ciertos proyectos, por ejemplo, para atención de gentes utilizando guías en braille, etcétera. Entonces, bueno, tenemos como un pequeño club de museos del centro histórico que trabajamos de manera coordinada, incluso para hacer circuitos, ¿no? Que la gente pueda visitar un museo, luego vaya a otro, Sí. luego vaya a otro. Y nosotros no solamente trabajamos con museos del centro histórico, trabajamos con muchos museos del interior de la República a donde mandamos nuestras exposiciones. ¿Y algún evento en particular para celebrar, digamos, estos 10 primeros años? Bueno, el evento que tuvimos fue el evento de la exposición conmemorativa de los rituales del Carlos. Tuvimos algunos otros proyectos, como por ejemplo una serie de charlas que tuvimos con especialistas, gente que estuvo cerca de Carlos Monsiváis, hablando de su obra, de su vida o hasta de cuestiones personales. Es un programa muy bonito que está en nuestro canal de YouTube que se llamó Charlas desde el Estanquillo. 18 especialistas hablando sobre Carlos Monsiváis. ¿Y hay alguna publicación para conservar esa memoria? Bueno, digamos, los programas se grabaron, son programas grabados, y sí, sacamos varias publicaciones. Uno de ellos fue de nuestra última exposición, que es sobre el Ernesto El Chango García Cabral, y también estamos por sacar otra publicación sobre la exposición actual del Museo del Estanquillo, que está junto con la de aniversario, que es sobre la sexualidad, la sensualidad y el erotismo. Una exposición extraordinaria que está rompiendo récord de afluencia en nuestro museo. Bueno, pues vamos a invitar al público a que siga visitando el Museo del Estanquillo, porque ya lo dices tú, hay muchas novedades y todas las novedades son interesantes porque intelectualmente están vinculadas y artísticamente a la obra personal de este gran escritor mexicano, este gran crítico, cronista y pues personaje singular de nuestra cultura popular.
Carlos Monsiváis. Así es, Carlos Monsiváis, uno de los mejores cronistas y de los grandes intelectuales que ha tenido este país, ¿no? Y uno de los mejores coleccionistas también. También. Pues muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Y a ustedes los invito a la siguiente charla. Nos vemos y hasta entonces. Gracias. Vistos en la individual, los recortes a salarios, a gastos, a viajes, en la compra de vehículos de lujo para la transportación de funcionarios, legisladores, miembros del Poder Judicial, directores de paraestatales, etcétera, al renglón tan socorrido de los gastos generales y muy particularmente en las entregas económicas a los partidos políticos, a los órganos electorales y a toda esa parafernalia inservible de la revisión de cuentas públicas, pudiera no representar la enorme cantidad que en conjunto se cita. Son los ciudadanos quienes somos llamados una y otra vez a amarrarse los cinturones. Es el pueblo en donde se resiente la multiplicación de la pobreza y se logra aparezca la miseria. Ninguna de estas alteraciones se percibe dentro de la alta burocracia y las carencias en equipos y materiales, en mobiliario, en la ausencia de nuevas tecnologías, son consecuencia de las malas administraciones y saqueos. ¿Por qué no se empieza ahora al revés? Tal vez resulte.